Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Una semana más aquí en nuestro canal de YouTube para hablaros de otro sector, de bursátil a nivel gráfico, a nivel técnico y también a darle un poquito unas pinceladas a nivel fundamental para ver valoraciones. Esta semana os traigo el sector del turismo, del ocio, un poco ligado al sector hotelero, un poco para veáis un poco cómo está evolucionando todo el tramo de la inteligencia artificial, cómo está afectando a los valores y en general cómo está cambiando los flujos de inversión que estamos viendo en los distintos sectores de los valores cotizados. Importante en este sector, pues bueno, ver un poco el impacto que está teniendo sobre todo lo que eran empresas ligadas al software, empresas ligadas a las centrales de reservas, ¿no? Que se están viendo muy, muy desfavorecidas por todo este desarrollo, ya que en principio pues bueno, les va a dejar con muy poco negocio, va a reducir el negocio y posiblemente los ingresos que tenían pues luego que mantengan lo vean lo mantengan a nivel de unos precios mucho menores de los que están facturando ahora. Eso lo estamos viendo con caídas por no decir desplomes en valores como Amadeus, como Booking, que además son de mi cartera personal como yo no, no utilizo el stop físico, ¿no? Porque al final, como estoy todos los días en el mercado y estoy sobre los valores, más o menos en el día a día voy viendo los precios y voy ajustando mis posiciones y veo cuándo tengo que poner el stop. Eh, pues bueno, sí que vemos que en Amadeus pues prácticamente me ha comido toda la ganancia que tenía de los últimos años, en un valor donde estaba posicionado desde hace mucho tiempo. Y en Booking, aunque sigo manteniendo unas plusvalías importantes, ha dejado de estar ya en el 100% de rentabilidad, y aunque había reducido ya parte de la posición hace pues un tiempo, ahora pues bueno, lo que me queda pues ya no está en torno del 100% de rentabilidad, aunque sigue estando en muy buenos puntos. Y ahora, como veremos, el gráfico todavía no nos ha dado una señal puntual de venta de largo plazo, aunque está muy cerca de ella. El sector, como os digo, venía cotizando a unos múltiplos muy elevados, sobre todo en todo este tema de centrales de reservas. Ahora con las caídas actuales, pues estamos viendo los múltiplos de PER y demás se nos han ido pues a 15 veces, a, a Expedia la tenemos a 11 veces, a Medus la tenemos a 13 veces, estamos hablando ya de unos múltiplos pues prácticamente que están cotizando pánico, ¿no? En lo que es el sector. Y aquí, como veremos, pues luego pues se espera que haya cierto rebote al menos un poco para corregir esas caídas. Ya os digo muchas veces que cuando un valor por la parte alta anda muy sobreextendido, lo normal es que acabe ajustándose a la media en algún momento. Pues lo mismo en las caídas, ¿no? Cuando el mercado está muy bajista y hay mucha sobreventa, en algún momento debemos de ver algún tipo de rebote que le devuelva hacia la zona de la media. Sí que es cierto que en mi caso y para por lo menos Amadeus ese intento de vuelta, intento de rebote va a ser para deshacer posición. Luego tenemos los otros dos grupos, que son la parte de cruceros, que está muy bien y que está cotizando unos múltiplos pues bueno, aceptables, como es el caso de Carnival, que la tenemos a 12 veces, y el caso de Royal Caribbean está cotizando a 18. Estos sectores todavía están jugando un poco las pérdidas que provocó la pandemia y todo ese ajuste a nivel financiero que tuvieron que hacer. Y luego tenemos el sector más propiamente de hoteles, que este anda disparado, lo tenemos con una entrada de flujos importante dentro de lo que son los valores, porque el mercado pues está buscando dónde guardar su dinero sin que se vea afectado por esta parte de la IA que os digo. Y esto es un sector que bueno, depende mucho de trabajo manual todavía, y más en el caso de los segmentos más de lujo, como es el caso de Marriott, como es el caso de Hilton. Pues estamos hablando de múltiplos muy elevados, porque la calidad que están dando en sus productos son importantes.
Entonces, pues bueno, visto un poco esto, vamos a empezar con el análisis de los gráficos uno a uno. Y arrancamos el análisis del sector con los valores que tengo en cartera. Empezamos con Booking, que además es el valor más grande del segmento. Booking está en una zona clave de decisión, la zona de 4.130, 4.100 dólares. Es una zona que ya sirvió de resistencia en el pasado, sirvió de soporte con los aranceles y esperemos que ahora pues pueda servir de soporte ante estas caídas que estamos viendo pues bueno, ya bastante verticales. Nos dejó una estructura en máximos de hombro cabeza a hombro que prácticamente cubrió en noviembre, aunque sí que es cierto que el valor pues bueno, mantenía esas expectativas y esos crecimientos de largo plazo. De hecho, todavía mantiene el tercer FIBO alcista de largo plazo. Pero ya os digo, a día de hoy, esa zona de 4.100, 4.130 podríamos darle algún puntito para los que vamos a más largo plazo, pero el valor está ahora definiéndose entre iniciar un proceso bajista que podría ser de en torno a este 25%, en torno a un 25% adicional desde la caída, nos podría llevar una proyección pues en torno a los 3.000, hacia los 3.000 dólares, y a partir de ahí pues bueno, la ruptura de ese nivel pues sería una salida, ya que la estructura de largo plazo, al menos para mí, sería ya bastante cambiante. Y el segundo valor de los que llevo en cartera del sector es Amadeus. Amadeus, la verdad es que me ha pillado. Yo no suelo aplicar stops, o sí que aplico stops, pero no los tengo fijados de antemano, ya que estoy en el mercado día a día y pues bueno, tampoco voy viendo la evolución, y si pongo un stop pues puede ser algún salto por tema de publicación de resultados, que esa ya te pilla con la apertura. Entonces, pues bueno, en el día a día voy viendo, voy ajustando y decido cuándo vender. En este caso, pues bueno, venía desde largo plazo, vendí parte, al igual que en Booking, pues durante toda la subida, porque ya estaba cogiendo posición relevante dentro de mi cartera, y sí que es cierto que en los últimos años, con el inicio de 2025, pues ya vimos una estructura de posible doble techo en la zona de máximos, a no poder rebasar los 75 euros. Estos mínimos fueron los aranceles. En principio, pues bueno, parecía que el valor todavía podía seguir rebotando, porque siempre me había parecido un valor muy bueno a nivel fundamental y que estaba un poco adormecido, que no se ha aprovechado de las subidas que hemos visto en el sector en los últimos años. Ya para corto plazo, cuando perdió esta directriz que había venido funcionando en los últimos años, ya fue una señal de venta. Yo en mi caso, como digo, llevo ya al más largo plazo, y todavía no la considera como venta, sino un descanso pues bueno, a más o menos corto medio plazo. Pero sí que es cierto que con la pérdida de esta zona de los 61,5, 62 euros, pues la verdad es que el valor aquí ya dio señal de venta con la activación del doble techo en máximos. Confié un poco en esos 60 euros de soporte que funcionaran. De hecho, los tocó un par de veces y parecía que podía haberlo respetado, pero bueno, la caída desde los primeros días de enero pues ha sido brutal, muy vertical, y bueno, no ha tomado descanso todavía. Para mí, ya os digo, este es un valor que voy a vender en cuanto produzca algún rebote. Ojalá el rebote pudiera llegar hasta la zona de 60, zona de resistencia. Lo veo complicado que rebote tanto, pero bueno, la sobreventa es muy alta, y aunque aquí las posiciones de derivados no son tan significativas, pero bueno, puede haber un cierre de corto que le impulse al alza. Y bueno, vistas las empresas que tengo en cartera, vamos a continuar con el análisis del sector, pero antes de ello pues os dejo con el disclaimer, como siempre, para que veáis un poco las condiciones de esta web. Este material es únicamente para fines informativos y de entretenimiento. El contenido de este vídeo y la información presentada no constituye un servicio de asesoramiento financiero, recomendación de inversión, ni una oferta o solicitud de compra o venta de ningún valor o producto de inversión. Siempre debes buscar el consejo de un profesional financiero cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión. No estoy recomendando la compra, venta o retención de ninguna acción, fondo, divisa o cualquier instrumento financiero específico. Las menciones a valores o activos son únicamente a modo de ejemplo y para ilustrar conceptos. Todo lo expresado en esta presentación representa mi opinión personal y mi propia visión del mercado.
y de los activos mencionados. Está enfocado a compartir mis experiencias y análisis. Y por último y más importante, las inversiones conllevan riesgos significativos, incluyendo la posible pérdida del principal. No intento influir en las decisiones de inversión de nadie y la responsabilidad de cualquier inversor recae únicamente sobre el propio inversor. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Y continuamos con la parte de central de reservas y bueno, un poco Expedia es un poco la competencia, aunque bueno, no le llega ni de lejos a Booking y nada, Expedia venía funcionando muy bien en los últimos años, no había subido tanto como Booking, estaba en máximos históricos y muy largos desde hace tiempo. Pero bueno, Expedia poco a poco parecía que iba repuntando desde los mínimos de 2022, teníamos una estructura canalizada bastante potente, nos estaba rompiendo zonas de control importantes como los 138, como los 206, que fueron pues zonas de máximos importantes en el pasado y parecía que estaban sirviendo de soporte aquí de momento. Tuvimos incluso con publicación de resultados, imagino que sería otro salto importante que nos llevó a romper la zona del canal por arriba y que incluso pues bueno, nos había servido de zona de resistencia en las últimas sesiones. Ese movimiento, pues al igual que en todo el sector y como veíamos anteriormente en los otros valores, se vio perforado con los primeros días de enero, donde la caída pues empezó a ser significativa y a partir de ahí pues bueno, el valor empezó a generar ciertos movimientos, ciertas dudas que le han llevado de momento hacia la zona de la media. Parece que esa zona de la media y la zona de 206 $206, que en el pasado pues había sido una zona de control importante, parece que puede estar actuando, puede funcionar y en principio pues bueno, es un vigilar. Los recortes de momento no han sido tan profundos como en otros como en otros valores de los que hemos visto, pero sí que nos hace vigilar y estar atentos porque bueno, el movimiento bajista parece que se está iniciando y hay que estar controlando las zonas de soportes. El siguiente valor es Airbnb. Aquí pues bueno, estamos un poco a caballo entre lo que sería hoteles y central de reserva, porque al final pues bueno, no deja de ser pues una página web que pone en contactos alojamientos con clientes. Y Airbnb la verdad es que es un valor que ya desde hace años no me dice nada, muy lateral, que no tiene un movimiento claro en el largo plazo, incluso con cierto sesgo alcista. Este lateral lo podríamos ver incluso con algún mínimo creciente, con mínimos decrecientes y máximos decrecientes y bueno, ahora pues también se está viendo afectado como el resto del sector ha caído desde los $140 a los 115, así que un poco vigilar esa zona de 110 que parece que es la zona importante para que el valor siga manteniéndose la tendencia alcista. Dejamos un poco lo que son las centrales de reservas y pasamos hacia el segmento de los cruceros. Los cruceros tenemos dos valores, tenemos Royal Caribbean y tenemos Carnival Cruises. En el caso de Royal Caribbean, pues bueno, vemos que la evolución del sector o del valor ha estado bien, ha venido creciendo fuertemente, incluso ha superado ya máximos prepandemia y el valor pues bueno, tiene una estructura de crecimiento importante. Recientemente ha publicado buenos resultados, nos activa una especie de taza con asa hacia la zona de $369-370, que más o menos coincide con los máximos que veíamos antes de verano y la verdad es que dentro de que no tiene tanta fuerza como otros sectores, pero bueno, está entrando bien, está cogiendo dinero y parece que funciona bastante bien por lo menos a corto plazo. Está concentrando importante cantidad, importante movimiento de dinero. El siguiente valor, Carnival Group. Carnival todavía está muy lejos de lo que fueron los máximos prepandemia, pero sí que es cierto que la tendencia alcista desde 2022 pues es interesante. Tiene un canal muy bien dibujado, muy bien trazado, que viene respetando en el largo plazo y ahora se encuentra
pues a punto, ya lo ha repasado, pero esperamos un poquito de confirmación, a punto de superar esos 31,66. Lo tenemos en esa zona y el crecimiento es importante. A mí es un valor que me llama mucho la atención, estoy considerando pues posiblemente incorporarlo. Me gustan algunos de este sector, ahora luego veremos alguno en hoteles, pero la verdad es que a nivel cruceros y dado un poco el movimiento, pues es posible que cuando empiecen a calmarse un poco los movimientos de volatilidad que estamos viendo en el sector tecnológico, deshaga alguna posición para incorporarme aquí si no se nos ha escapado, porque la verdad es que el movimiento es interesante. Tenemos una especie de taza con asa también que nos proyectaría pues en torno de unos 7, pues en torno a unos $40. Así que bueno, interesante movimiento y previsiblemente el valor pues puede hacerlo muy bien. Visto lo que son los cruceros, nos vamos a la parte de hoteles, que como os digo, pues la verdad es que está funcionando de maravilla. Tenemos Marriott, que creo que ha publicado resultados esta semana, y la verdad es que fijaros aquí el movimiento que tiene de crecimiento importante. Tenemos una especie de doble suelo de continuidad entre los mínimos de 2024, de julio de 2024 y el mínimo del COVID. Aquí tenemos un doble suelo al superar los 307, proyección hacia $460, por ahí ya lo tenemos en 365. El salto tras resultados es importante, nos deja los soportes un poco alejados, pero la verdad es que Marriott pinta muy bien. Movimiento similar tenemos en Hilton, también tenemos otra estructura de doble suelo, incluso un rango más lateral porque le costó superar esa zona de 276, 280. Creo que incluso Hilton la llegué a incluir en algún trimestral, de alguna selección trimestral de valores, pero bueno, aquí la estructura alcista también es muy interesante, con objetivo a la zona de casi $400, $390 y tantos, y bueno, un movimiento alcista significativo, soporte también un poco alejado, zona de 280, y la verdad es que pinta muy bien también a largo plazo. Siguiente valor que tenemos es Hyatt Hoteles. Aquí empezamos a ver algo de debilidad dentro del sector, aunque tampoco anda mal. Debilidad porque justo ayer en el intento de asalto a la zona de 170 dólares, zona que había sido ya máximos históricos a inicios de 2025 y donde lleva desde mediados de 2024 intentando romper y no ha podido, pues bueno, vemos que cumple ese doble suelo de continuidad y justo al cumplirlo se nos va para abajo. El valor tampoco pinta mal, esta vela puede dar cierto descanso al estar en máximos, pero el movimiento parece ser, si acompaña igual que el resto del sector, es que acabará rompiendo esa zona de 170 dólares, y a partir de ahí pues bueno, empezar a tirar. Y por último, pues Accor no es una empresa tan de lujo como las anteriores dentro de lo que es el sector hotelero, pero bueno, también tiene una estructura alcista muy interesante. Tiene pues este rango lateral que ya ha cumplido, luego tenemos una estructura de cierto sesgo lateral, al igual que la que veíamos en Hyatt, y tenemos ante la clave, parece que va poco a poco encaminándose hacia ella, la zona de 50 euros. Superar esa zona de 50 euros, pues bueno, nos daría una señal de entrada muy clara y muy alcista. También activando, pues bueno, una cosa que podría ser una especie de taza con asa, ¿no? Aquí tendríamos la parte baja de la taza, bueno, podéis llamar la estructura como queráis, pero bueno, el caso es que el movimiento pues, nos podría dar una estructura de unos 15 euros, algo más de 15 euros por temas de escala y de proporcionalidad. Nos podríamos ir pues hacia la zona de unos 72 euros. Así que la verdad es que el sector hotelero pinta muy bien. Mucho cuidado con lo que son las centrales de reservas, que ahí tenemos problemas.
también pinta muy bien el sector o la parte de cruceros. Así que bueno, aquí tenéis unas ideas de inversión para los que queráis salir de este o salir un poco de lo que es la parte de software e intentar buscar cierto acomodo en esta parte. Hay otros muchos sectores que empiezan a recuperar. He dudado esta semana entre traeros este o traeros el sector bebidas, que también está muy potente, recuperando fuerza, sobre todo en la parte de cervezas y bebidas no alcohólicas. La verdad es que está toda esa parte muy bien, seguramente la veamos la semana próxima, pero bueno, aquí yo os avanzo sobre todo porque me interesaba ver la parte de los dos valores que tenía en cartera, que la verdad es que está muy complicada su situación. Nada más que añadir, muchas gracias, como siempre darle al like, suscribiros al canal y nada, intentar que la comunidad siga creciendo y sigamos aportando por mi visión del mercado para que todos vosotros podáis disfrutar y si podéis pues conseguir ganar algo de dinero. Muchas gracias y buen fin de semana.